día, creo que buscar una charla relacionada con este tema. Entonces, bueno, va a tener la misma estructura de la anterior, va a exponer y después pasamos a la presentación de verdad. Gracias. Yo realmente quiero felicitar y agradecer este convite que Antonio ha organizado, sobre todo por la necesidad de este tipo de espacios para el pensamiento y la apertura a todos, sobre todo desde la pluralidad, desde el respeto y desde el sentido de pertenencia que debemos tener todos con la nación. Yo siento que voy a romper un poco la dinámica que había abierto mi amigo Simón, pero porque yo vengo a hablar de otra cosa. Un poco me siento como que estoy rompiendo esa dinámica. Y pienso que estoy aquí también un poco por lo que la cátedra de complejidad ha significado como espacio de pensamiento alternativo dentro del dominio marxista en Cuba. Pienso que por eso estoy aquí hoy. Voy a hablar un poco de algunos de los temas que me están ocupando en los últimos tiempos y voy a hablar también muy genéricamente, porque esto tiene muchísimas zonas de acceso, tiene muchísimas posibilidades, pero bueno, tenemos muy poco tiempo para abordar algunas de estas cuestiones, de modo que pondré algunas ideas y lo que más me interesa es un poco que haya un feedback para poder dialogar. Me dispenso de antemano, puesto que no he tenido tiempo de traducir algunas de las diapositivas que van a aparecer y desafortunadamente van a aparecer en inglés. He estado, como se puede haber preparado, algunos ya metidos en plan, tengo mis dos sobrinas aquí y eso me tiene bastante ocupado. De modo que me dispenso sobre este curso. Bueno, como ya se había anunciado en el programa, mis charlas, las ideas que quiero comentar, van a estar un poco orientadas a epistemología, ciencias cognitivas y mujeres neuronales, hacia lo que me gusta llamar una zona plural en la construcción del conocimiento. Hay una tradición occidental, o sea, la tradición epistemológica occidental se ha sustentado básicamente en la demarcación de las dos culturas, de lo que se ha llamado históricamente las dos culturas, o sea, la ciencia de la naturaleza y las ciencias sociales y humanas. En esta última zona, particularmente, Immanuel Kant ha efectuado una síntesis que aún no ha sido superada. La demarcación que supone la epistemología kantiana describe los procesos para los cuales los principios establecidos en tres críticas, o sea, la crítica lingüística, el crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, continúan desempeñando necesariamente un papel protagónico. Recordemos que solo mencionar un aspecto, las implicaciones del análisis kantiano en la frontera política, el entendimiento y el juicio. Aunque hay que señalar también que con Kant y con Hegel se cierra, se aborda de cierto modo una producción epistemológica. Por ello, nuestro universo no es sino que kantiano, más allá de todas las implicaciones que se están promoviendo en el pensamiento contemporáneo. No es este el momento para comenzar a trazar las implicaciones de esta tradición, sobre todo las extensiones contemporáneas de la misma. Sin embargo, hay toda una tradición que, pese a su legitimidad, se ha mantenido en estas variaciones de la epistemología kantiana. Indisolublemente ligado a todo ello está la pretensión de establecer en este marco el fundamento de la epistemología representacionalista, recordemos a Richard Rorty en su texto de la filosofía y el espejo de la naturaleza. Es decir, la representación requiere validar lo representado en los marcos de la objetividad. Es un poco la obsesión por el objeto de la disciplina científica, lo que está fuera de nosotros. Sin embargo, todo ello supone una paradoja. ¿Cómo pensar más allá del representacionalismo? Por ejemplo, la tradición vitalista y la tradición fenomenológica trató de desbordar los marcos de este representacionalismo, pero realmente lo logró. O sea, todo este anticipo no es garantía de nada, todo lo contrario. O sea, no ofrece ningún tipo de garantía.
Desde mediados del siglo XX, sobre todo a partir de las operaciones que supuso la tradición lingüística como Saussure y particularmente las implicaciones de la escuela de la física cuántica, particularmente la escuela de Copenhague, a mediados del siglo XX, muchos científicos han asumido que no es posible trabajar desde un marco disciplinar, o sea, desde el marco de una disciplina científica. Ya sabemos que se están produciendo un conjunto significativo de desplazamientos epistemológicos que no podemos perder de vista, sobre todo a la hora de establecernos preguntas en torno al conocimiento. No podemos olvidar el memorable simposio de 1978, que se celebró en San Francisco y donde participaron especialistas del campo de la biología, la sociología, las ciencias políticas, la lógica, la lingüística, la antropología, la cognición, etc. Bajo el tema de la construcción de las realidades, una de las conclusiones fundamentales fue que la teoría del conocimiento tradicional ya no podía mantenerse tal cual se había mantenido. El estado de la crisis epistemológica pudiera ser entonces un estado, podría ser expresado en ese vacío modal, en el vacío del modo en que se formula la teoría del conocimiento. Ahora, estamos asistiendo al límite de cierta forma de comprensión, estamos asistiendo al límite de cierta forma de comprensión y no al límite de la comprensión misma. ¿Qué cambios han tenido lugar en la pregunta por el conocimiento y cómo estos han influido en su respuesta? Es un poco alguna de las ideas que me interesa resaltar hoy. Las implicaciones de la pregunta por el conocimiento han sido establecidas desde muy diversas zonas de la cultura. O sea, sin embargo, los desarrollos de las ciencias cognitivas, las neurociencias, la inteligencia artificial y las redes neuronales han comenzado a jugar un papel sustancial en la configuración de estas problemáticas, o sea, de las problemáticas en torno al conocimiento. Hay que señalar que las ciencias cognitivas constituyen una de las zonas de direccionalidad del saber contemporáneo que no podemos perder de vista, complementadas con la cibernética, las ciencias biológicas y la física del micromundo. Una de las razones de estas influencias ha sido, sin lugar a dudas, el reconocimiento que supone la unidad de los procesos cognitivos desde una perspectiva de relacionalidad e interconectividad. Bueno, la charla de hoy, las ideas que quiero traer un poco, pretenden esbozar los modos a partir de los cuales se ha establecido esta indagación, a partir de sus implicaciones y sus manifestaciones. La pregunta por el conocimiento trae de la mano en la cultura occidental la indagatoria sobre la realidad, sobre la racionalidad. Una racionalidad que tiene en el paradigma cartesiano newtoniano un espacio de legitimación a partir del cual se ha promovido el modelo representacional del saber. La distinción cartesiana mente-cuerpo supuso implicaciones filosóficas que la cultura occidental ha naturalizado como expresión certera del conocimiento verdadero. Hoy sabemos, como recuerda Antonio Damaso en esta idea, que quizás la propia naturaleza de la racionalidad o de la propia indagación en torno a la racionalidad, el punto de vista de la tradición en torno a la racionalidad, quizás no sea correcto. Entonces, ¿qué entender por racionalidad desde un determinado emplazamiento epistemológico? Yo no me voy a detener en las implicaciones, obstáculos y perspectivas de esta conceptualización, sobre todo en sus ajustes y desajustes, puesto que ha habido toda una tradición desde Foucault hasta Gorky que puede ser rastreada incluso desde la epistemología misma. Sin embargo, hay que destacar que las posibilidades que abre las ciencias cognitivas, los dominios de las ciencias cognitivas, las redes neuronales, está en el hecho mismo de que mucho de nuestro conocimiento ha estado establecido desde modelos desde modelos que no son felices a la hora de comprender el propio conocimiento, la propia vida. Un nuevo y contemporáneo modo de entendimiento, o sea, de entender la pregunta por el conocimiento, ha venido a promover desde las ciencias un campo de significado y estrategias de investigación nuevas. Desde estos contextos, las ciencias cognitivas, hay un poco
que podemos entender por ciencias cognitivas, se ubica como campo de estudio integrador a través de disciplinas hasta entonces independientes. La pertinencia debe estar en la comprensión de la estructura de la mente desde un criterio de relacionalidad e interconexión, validando no solo la pregunta por los procesos cognitivos, sino también el modo de establecimiento en términos de unidad. Aunque la propia idea del proceso cognitivo puede ser rastreada desde Aristóteles, el condicionamiento de los procesos cognitivos que hubieron en el contexto de la filosofía cartesiana y la revolución copernicana programada por Kant, y más recientemente, comillas, Bergson, no pueden pasar desapercibidos una vez que estos vienen a modelar una determinación sobre la naturaleza de la cognición y el problema mismo de la mente. Sin embargo, la comprensión de los procesos cognitivos puede establecerse en una tradición más contemporánea que pudiera estar ubicada en la psicología de la gestalt, aunque no reducido a ello. Por ejemplo, toda la tradición conductista, así como la perspectiva que promueve una comprensión de los procesos cognitivos desde una analítica que lo reduce a un fisiológico y no neuronal, así como la propia psicología cognitiva, constituye dos de estos emplazamientos. En este sentido, teóricos como Gregory Bateson han insistido en la naturaleza de los procesos mentales como base para la comprensión de los procesos cognitivos heredados de una tradición. De igual modo, Maturana y Varela, con la teoría de Santiago, exploran las implicaciones de los procesos cognitivos. El punto fundamental de esta conceptualización está en reconocer e identificar el proceso de la cognición con el proceso de la vida. Recordemos ya ese texto de Schrödinger sobre qué es la vida. La cognición, como la identifica Maturana y Varela, tiene que ver con la actividad que involucra la red, como autogeneración, como autopóiesis. Esta actividad supone un reconocimiento del entorno como interacción cognitiva, es decir, los procesos cognitivos envuelven todo el proceso de la vida. De este modo, la teoría de Santiago constituye el primer empeño que pretende vencer, y ahí podríamos poner unas comillas, la distinción cartesiana entre mente y cuerpo, entre yo y el mundo, y pretende salir de un ejercicio epistemológico estrictamente dicho, en el sentido disciplinario. Por ello, la pregunta por el cómo conocemos lo que conocemos refiere necesariamente a la relacionalidad del cuerpo como totalidad, como sistema orgánico. La distinción cuerpo-mente carece entonces de sentido en la conclusión de la pregunta por el conocimiento. Las ciencias cognitivas en este contexto vienen a promover un espacio de distinción donde adquiere sentido la idea de la encarnación del cuerpo que conoce. Es decir, el origen mismo del lenguaje y la cognición están en lo que los autores llaman así. En lo que los autores llaman la encarnación. Ya no hablaremos entonces de conocimiento, más bien hablaremos de procesos cognitivos. Ello da el marco para pensar en términos del sistema. El hecho mismo de los cambios estructurales en el sistema constituyen ya un acto de cognición. Y no estoy antropologizando la idea de cognición en ninguno de los casos. La cognición no es un modo de representación de un mundo exterior. La cognición es un continuo darse en el proceso de la vida. Es un continuo construir en el proceso de la vida. De aquí que la conectividad del sistema sea fundamental para la definición de la conciencia establecida desde la teoría de Santiago, o sea, por Humberto Maturana y Francisco Varela, como conciencia, vida, experiencia, como unidad de esos procesos cognitivos. Ya hay un empeño preliminar en estas ideas de la unidad que puede ser rastreado en el pensamiento y lenguaje con Vygotsky, cuando Vygotsky habla de las unidades de análisis para la comprensión de los procesos cognitivos. Pero bueno, desafortunadamente Vygotsky no pudo llegar a desarrollar como lo ha hecho particularmente el campo de las ciencias cognitivas y las redes neuronales, estas tesis que aún están en un campo de cierto modo cognitivo, aunque había ya una fuerte carga. Fue en los años